Algunos consejos para que tengas en cuenta. Si necesitas recetas o consultas, comunícate con la Secretaría de 8 a 16 horas. Podés hacerlo al WhatsApp 223-603-1363. Allí podrás averiguar todo lo que se refiere a recetas online, turnos para prácticas y consultas. Grupo de Atención Materno-Perinatal. No te quedes sin conocerle la cara a tu bebé. Ecografía HD 5D con el Grupo de Atención Materno-Perinatal Pueyrredón. Turnos e informes WhatsApp 549-223-519-7123. La verdad que depende de cada mamá y de cada familia. Si la ansiedad de la madre y de la familia así lo manda, pues hay que hacer un EVA-test precozmente, sabiendo que si da positivo, desde el punto de vista ecográfico no vamos a tener representación de embarazo porque estamos contando con muy poco tiempo. Hay que pensar que el EVA-test puede dar positivo desde 3 días antes de que falte el periodo. Entonces estamos en diagnóstico muy temprano de embarazo y por ello las consultas habitualmente van a ser muy rápidas y es importante que los padres sepan que ecográficamente no vamos a ver todavía un saco gestacional, que es lo primero que vemos, y mucho menos embrión y latidos de embrión. Idealmente si la madre estuviera menos ansiosa, lo ideal es esperar 15 días de la fecha en la que estamos esperando el periodo y hacer el test. Si da positivo, obviamente vienen a la consulta y ahí probablemente logremos ver por vía transvaginal un saco pequeño, depende de las semanas que estemos contando de embarazo por amenorrea, y luego en este orden de aparición primero aparece el saco gestacional, en el segundo momento ese saco gestacional se ve más grande y aparece una segunda estructura que es el saco vitelino, que se va a ver como si fuera un pequeño anillito dentro del mismo saco gestacional, y en el siguiente control vamos a lograr ver lo que nosotros llamamos el polo embrionario, que es una estructura muy pequeñita de 3 a 5 milímetros que está muy pegadita al saco vitelino. Muchas veces con ecógrafos de última generación como nosotros tenemos, vamos a lograr ver los latidos de ese pequeño embrión de 5 milímetros. Doctora, la precisión del test, digamos, la viabilidad es absoluta. ¿Cuál es el porcentaje, digamos? El porcentaje es altísimo de positividad porque se trata de valorar la cantidad total de hormona del embarazo, que es la gonadotrofina coriónica humana. Pero es cierto que si el embarazo es más pequeño de lo que la mamá está calculando, a veces el test da negativo. Y la otra cosa, idealmente el test debe hacerse con la primera orina de la mañana, que es la orina que va a estar más concentrada. A veces la ansiedad hace que nos hagamos el test durante el día y eso puede hacer que varíe la carga hormonal que se filtra al riñón y que aparece en vejiga, y este test puede dar negativo, pero es de altísima seguridad cuando estamos hablando de embarazo. No obstante lo cual, el test positivo no habla de viabilidad de embarazo. Es decir, que nosotros para confirmar la viabilidad de este embarazo necesitamos ver la secuencia de saco gestacional, saco vitelino, pero especialmente el botón embrionario con los latidos del embrioncito. Doctora, ¿y hay que hacerse un segundo EVA-test, digamos, a determinado tiempo? ¿Con uno solo ya es suficiente? Con uno solo basta. Y luego comenzar los controles de embarazo. Si es muy precoz, el
al test de embarazo, en general la primera ecografía vamos a tratar de diferirla entre 2 y 3 semanas, justamente para poder ver estos detalles anatómicos que nos hablan de la viabilidad del embarazo. Como se hacía antes, ¿ustedes igualmente ordenan un análisis de sangre o van directamente al ecógrafo? No, los análisis, la gonotrofina coriónica humana, sobre todo la cuantitativa, que es la que nos permite evaluar la cantidad de unidades de gonotrofina que hay en el embarazo, se pide en 2 situaciones, una menos frecuentemente, que es la amenaza de aborto o esos embarazos donde tenemos dudas de la viabilidad, pero de todos modos está mucho más relacionada la viabilidad con el control ecográfico, pero se puede hacer también en conjunto. Y la otra, que es inexcusable, que se hace porque forma parte del control de la patología, es en la enfermedad molar, que es una alteración tumoral habitualmente benigna de las placentas, que tiene una característica bastante particular, como si fueran en racimos de uvas. Habitualmente no se encuentra el embrión y parte del diagnóstico y luego del seguimiento es con la subunidad coriónica humana, pero es una patología infrecuente. ¿Qué sucede si la mamá se hizo el EVA-test cuando estaba por indisponerse, le dio positivo y resulta que después, un par de días, se indispone finalmente? ¿Eso significa que no fue viable el embarazo? Eso significa que no fue viable por los diferentes motivos que puedan ocurrir. Esta situación empezó a darse desde que hace muchos años atrás empezaron los procedimientos de fertilización in vitro, donde el diagnóstico de embarazo era muy precoz y ahí se empezó a evidenciar algo que ya suponíamos antes, que era que muchos embarazos, digamos, se daban y luego no progresaban. Con esto se confirma y es una entidad que tiene alguna frecuencia de darse y que no modifica ni complica absolutamente nada con respecto a la capacidad reproductiva de esas madres y de esas parejas. Una vez que se establece la primera consulta con el obstetra, ¿qué recomendaciones ustedes establecen? Por ejemplo, tema vitaminas, tema vacunas, temas recomendaciones alimentarias. En general, la primera consulta es una consulta donde nos conocemos. Eso es muy importante porque la interacción entre la familia y especialmente la madre con su obstetra tiene que estar, sostenida en un vínculo de confianza que obviamente se va ganando desde el inicio del embarazo hasta el final. Muchas veces ese rapport que es necesario no se logra en la primera consulta, a veces se logra después y otras veces la madre siente que ese no es el obstetra o la clínica no es el lugar donde ella se va a sentir más segura para tener a su bebé y cambia de obstetra o de clínica. Esto es absolutamente normal, ninguno de los médicos se siente mal por esto, porque lo más importante es que la madre, en el evento más importante de su vida, que es el nacimiento de su bebé, esté absolutamente cómoda, tranquila y confiada. Habitualmente hablamos en forma genérica de la dieta, que tiene que ser o debería ser una dieta balanceada y adecuada al estado de embarazo, los cuidados que tiene que tener con algunos tipos de alimentos, los planes de vacunación habitualmente los vemos algo más adelante. Si la madre plantea que no quiere vacunarse, nosotros explicamos sobre la importancia y el concepto que nosotros tenemos de vacunas y en nuestro caso son inexcusables. Pero sobre todo en esta primera etapa donde la madre suele estar ya con algunos trastornos digestivos, solemos, acompañarlas desde que si no se sienten que van a tolerar algunos alimentos, que no los consuman, porque toda la capacidad metabólica que va a necesitar el crecimiento de su bebé, que por supuesto está dada por la alimentación, los suplementos vitamínicos son solo eso, un suplemento, va a estar en resguardo más adelante cuando la madre pueda consumir de todo tipo de alimentos.
obviamente el control de tensión arterial, del peso inicial y obviamente el contexto social que tenga esa madre. No es lo mismo que esa madre embarazada esté en un contexto amoroso, cuidado, que una madre que no lo está. Este justamente primer trimestre, las mamás muchas veces se quejan del tema de las náuseas, vómitos, ¿no? ¿Qué porcentaje usted con su experiencia de mamás, de futuras mamás, se ven afectadas por la emesis gravídica? Habitualmente por emesis simple, es decir, por sensación nauseosa sin que le complique el embarazo, será un 20%, 25%. Es poco. Lo que pasa que en el volumen total de embarazos el número no es despreciable. Las emesis gravídicas, que son vómitos incoercibles que a veces requieren de internación, es un grupo de un 5%. Ahora bien, para las que van a necesitar internación, el tratamiento es un tratamiento que va a reponer algunos elementos por vía endovenosa, va a tener mayor descanso y obviamente nos vamos a apoyar una medicación nueva que hay de varias marcas, que nosotros vamos a usar en el resto de las emesis simples, que mejora enormemente la sensación de náuseas. Porque las náuseas, en este caso, no tienen que ver con los procesos digestivos, es decir, los procesos del estómago o del intestino, sino que son náuseas de tipo centrales, es decir, que la hormona del embarazo estimula directamente el centro neurológico del vómito y esto es lo que hace que a veces se relibera las drogas habitualmente que usamos para el embarazo no tengan un gran efecto y estamos usando, por suerte, otras combinaciones de fármacos diseñadas especialmente por el embarazo y hay por lo menos 4 o 5 marcas de laboratorios reconocidos. Es decir, ¿no sería extraño que en algún momento la mamá pueda ser internada por una patología de este tipo? Es extraño, es posible, pero altamente improbable. Es posible, pero altamente improbable. Doctora, ¿y se terminan sí o sí a los 3 meses de embarazo? Habitualmente sí, porque la curva de hormona del embarazo empieza a decrecer cuando la placenta empieza a tener, digamos, el rol que estamos esperando y que luego va a generar que ese bebé pueda crecer sano y saludable hasta el término. Empieza a caer la gonotrofina corinicómana y con ello estos eventos tan abrumadores para algunas madres desaparecen, a veces mágicamente. Comienza un periodo de disfrute del embarazo, Comienza, ¿no? Un periodo donde la madre se siente muy bien, ya no tiene tanto ese cansancio que la agobia y hace que esté mucho más quieta, con mucho más sueño y además está lejos el parto. Entonces todo esto que está viniendo es un proceso de mucho bienestar y con el parto lejos, con el cual no hay tanta preocupación por lo que viene. Claro. Doctora, ¿y el suministro de vitaminas se realiza habitualmente en el embarazo? Si Habitualmente es así, sí, sobre todo la administración de hierro, muchas veces de hierro con asociación de ácido fólico y vitamina B12, porque a veces la médula ósea de la madre, que es la que va a fabricar los glóbulos rojos, no tiene una respuesta tan rápida como otras madres para, digamos, producir la gran cantidad que se necesita para abastecer a las necesidades de su bebé. Entonces, podemos arrancar con cantidad y calidad de glóbulos rojos absolutamente normales en el primer trimestre y luego ya empieza a decrecer en el segundo y en el último trimestre. Es muy frecuente que usemos esta suplementación. Hay mamás también que requieren suplementación con vitamina D y otras mamás que requieren solo suplementación de ácido fólico cuando tienen una anemia muy especial que es la talasemia, pero lo que es mucho más habitual es que tengan un rasgo talasémico, es decir, que necesiten solamente ácido fólico y esto lo van a tomar durante todo el embarazo.
Doctora, le quería preguntar también sobre sustancias o elementos con estimulantes, alcohol y tabaco. Bueno, ambas, alcohol y tabaco, no están permitidas. No están permitidas porque obviamente el alcohol tiene posibilidad de generar daño de tipo neurológico en el bebé y obviamente en el primer trimestre alteraciones en la morfología del bebé. Entonces, aunque sean muy bajas dosis. Si las dosis son altas, por supuesto, si las dosis son muy bajas, hay muchas menos posibilidades, pero esto está descrito en la literatura y uno tiene que ser muy claro con las madres. Algunos consejos para que tengas en cuenta. Si necesitas recetas o consultas, comunícate con la Secretaría de 8 a 16 horas. Podés hacerlo al WhatsApp 223-603-1363. Allí podrás averiguar todo lo que se refiere a recetas online, turnos para prácticas y consultas. Grupo de Atención Materno-Perinatal. No te quedes sin conocerle la cara a tu bebé. Ecografía HD 5D con el Grupo de Atención Materno-Perinatal Pueyrredón. Turnos e informes WhatsApp 549-223-519-7123. Doctora María Inés Gerula, en el caso de la criopreservación de los óvulos, ¿este mecanismo ustedes lo recomendarían en algún caso en particular? Se me ocurre por ahí pensar en el caso de una maternidad tardía. Sí, puede ser recomendable, sobre todo cuando el motivo de consulta de la paciente es una planificación de un embarazo postergado. A veces puede ser que tengan alguna causa, ya sea, bueno, una causa principal puede ser que no estén justamente en ese momento con la pareja deseada, con la que quieran formar una familia, un núcleo familiar. Pero hoy en día igual la mujer está teniendo la maternidad muy como una decisión única, individual. Hay muchas mujeres que simplemente deciden no tener hijos en una etapa de la vida porque tienen proyectos para realizar, ya sea estudios laborales o viajes. Y si el motivo de consulta no es una consulta muy frecuente, pero si el motivo de consulta llegara a ser la maternidad postergada, que viene a los 35 años y nos plantea de que tiene miedos de a los 40 no poder ser madre y que a los 40 va a desear ser madre, entonces un consejo adecuado sería la criopreservación de óvulos, porque hay altas chances de que tenga menos probabilidades, que tenga una menor reserva ovárica a los 40 años y tenga menos probabilidades de quedarse embarazada en forma espontánea con sus óvulos. Claro, hay muchas mujeres y a nivel mediático también que refieren que ya por ahí les resulta tarde para realizar esa criopreservación. ¿Cuáles son los elementos? Bueno, si bien tiene que ver mucho con el departamento de fertilidad, pero en líneas generales se puede hablar de que cuál es la edad límite o no. La edad, la mejor edad para ser madre es entre los 25 y los 35 años. Pero bueno, nunca es tarde teniendo en cuenta si la madre, si la paciente plantea que va a ser madre después. Si la paciente viene a los 22 años y plantea que va a ser madre a los 35, se hace un estudio hormonal para saber y se va a los antecedentes personales de esa paciente, a los antecedentes familiares, para saber que no tenga riesgo de una falla ovárica precoz, por ejemplo. Que es una causa de no tener reserva ovárica en una edad joven en la mujer. Si no tuviese ese riesgo y tuviese un perfil hormonal normal, se podría aconsejar seguir una vida normal y no criopreservar óvulos a los 22 años, ¿no? Porque es una edad fértil normal y si el planteo es ser madre a los 30 o 32 años, estamos dentro del rango normal de edad. Ahora, si la madre llegara a los 38 años y me dice que en los próximos 2 años no va a ser madre, que quiere ser madre después de los próximos 2 años,
Por más que los 38 años es una edad bastante avanzada para tener una buena reserva ovárica, siempre va a ser mejor que los 42 años. Entonces, criopreservar a esa altura es una indicación adecuada. El artículo al que hacía referencia a esta noticia hablaba de que las obras sociales tienen hasta 51 años para cubrir un tratamiento de fertilidad. O sea que el límite legal, digamos, es bastante amplio. Sí, porque se puede ir, los embarazos se pueden realizar con apoyo, ¿sí?, de fertilidad, y se puede ir a ovodonación o utilizar óvulos criopreservados con anterioridad desde una edad más joven de esa mujer, y se da apoyo hormonal durante el embarazo, ¿sí?, con estrógenos y progesteronas, que puede ser que en la edad que está atravesando esa madre no los tenga en forma natural, ¿sí? O también puede ser una madre joven de 32 años que está cursando una falla ovárica precoz, ¿sí?, que no tiene el perfil hormonal como para sostener un embarazo y tampoco tiene óvulos propios para poder quedarse embarazada. Entonces va a ovodonación y ese embarazo, si resulta en embarazo, si estamos bien, también requiere un apoyo hormonal externo, ¿sí?, con estrógenos y progesterona. Es algo que nosotros acá en la clínica, en realidad nosotros trabajamos con institutos externos que hacen la parte del tratamiento de fertilidad y luego nos derivan la paciente para que nosotros hagamos el seguimiento del embarazo. Doctora, ¿y cómo se determina que un óvulo está envejecido, no tiene la calidad, o la mujer, digamos, no tiene esos óvulos que necesita? Y es por el perfil hormonal de la paciente, en realidad. ¿Pero simplemente porque no queda embarazada? O... No, se hacen estudios de sangre que nos determinan los niveles de hormonas en sangre de la mujer y según esos niveles de hormonas se puede saber qué reserva ovárica tiene la paciente. Y cuando el embarazo se estableció con un óvulo donado, ¿ustedes tienen que tener un seguimiento especial de ese embarazo porque se gestó con un óvulo que no contiene el perfil genético de su mamá, por ejemplo? Sí, en realidad en sí todos los embarazos que son con tratamientos de fertilidad, ya sean con ovodonación o algún otro tratamiento de fertilidad, llevan en sí un seguimiento especial. El seguimiento más especial tiene como punto de partida de que todos los embarazos son importantes, obviamente, tanto para el médico como para las pacientes, ¿no? Y tienen una carga humana, un valor humano muy importante porque estamos hablando de un binomio madre-hijo. Pero si vamos un poquito más al fondo, el embarazo que es producto de un tratamiento de fertilidad es como que tiene una carga biológica muchísimo más importante, porque son mujeres que muchas veces son varias veces las que lo intentan y esta es la primera vez que logran un embarazo, ¿sí? Y por más que fuese la primera chance a la que se sometieron a un tratamiento de fertilidad, si este embarazo llegara a tener algún altibajo por no haber estado atentos a los problemas que puede atravesar el embarazo o prevenir problemas, es una lástima porque es una mujer que no puede embarazarse de forma espontánea y que va a requerir un tratamiento de fertilidad. Es raro en sí verlo así porque todos los embarazos son biológicamente importantes, ¿no? Para todas las madres los embarazos son importantes, pero estas mujeres requieren un seguimiento un poquito más estricto. Tenemos medicación que en forma rigurosa toman las pacientes para prevenir muchas complicaciones del embarazo, porque hay complicaciones que en realidad se están estudiando, están en estudio, pero que se ven en forma metódica en los embarazos que tienen tratamientos de fertilidad. Entonces hay muchas cosas que hay medicación que se da en forma rigurosa a las pacientes que atraviesan cualquier tratamiento de fertilidad, no solo la ovodonación. La ovodonación va a tener durante la primera etapa, hasta el segundo trimestre del embarazo, un sostén hormonal con estrógenos y progesterona, pero también va a requerir, por ejemplo, como todos los otros tratamientos de fertilidad, aspirinetas para evitar de que al final del embarazo aumente la presión arterial, hagan algo que se llama un Doppler patológico, que es cuando la placenta nos da un indicio de que ya no puede sostener el feto adentro de la panza de la madre y que necesitamos sacarlo porque los vasos placentarios no le dan la nutrición adecuada al bebé como para que pueda permanecer adentro de la madre, de la panza de la madre. Y entonces nosotros con esta medicación, ¿qué hacemos?
como ya se vio en forma metódica que se presentan esas patologías en este tipo de madres, lo que hacemos es retrasar la patología o que tal vez no se presente porque, bueno, si la madre tiene el bebé a las 38 semanas, a las 39 semanas, no se presenta nunca la patología, ¿sí? ¿Alguna de estas patologías u otra tiene que ver justamente con el hecho de que en su útero la mamá está alojando un óvulo? Es probable que sí. ¿Que no tiene que ver genéticamente con ella? Sí, es probable que sí, pero están en estudio. No hay estudios certeros que lo demuestren. Ajá. ¿Cualquier embarazo que provenga de un tratamiento de fertilidad tiene estadísticamente más probabilidades de terminar en un parto prematuro? No, eso no. ¿No? No, si se llevan los recaudos adecuados, no. No llegan a término y tampoco tienen indicación estricta de una vía de parto alternativo. O sea, pueden tener un parto vaginal, pueden tener una cesárea. Simplemente se tiene en cuenta, como cualquier otro embarazo, al finalizar el embarazo, cuáles son las características de ese embarazo en particular, ¿sí? Cuál es el tamaño de la madre en comparación a el tamaño del bebé en comparación a la cadera de la madre, ¿sí? Qué facilidad tiene esa madre según la edad y según sus características físicas de tener un parto vaginal o no, cómo está siendo atravesado ese embarazo, si tiene alguna patología al final del embarazo, si aumenta la presión arterial o no. Tiene el manejo en ese caso es igual al resto de los embarazos. Siempre tenemos presente esto, de que tiene un valor biológico mucho más importante, ¿sí? Pero bueno, nosotros igual al finalizar el embarazo le damos valor biológico a todos los embarazos en el momento de la finalización. Nunca vamos a seguir adelante con algo que requiere finalizarse a las 38 semanas, no importa el tipo de embarazo que sea por fertilidad o no. Claro, y en el caso de la fecundación in vitro, por ejemplo, donde son implantados los embriones, que hasta el momento todavía había posibilidad de que se diera algún embarazo múltiple. Ahí corren las generales de la ley sobre lo que tiene que ver con el riesgo de parto prematuro para embarazos múltiples. Sí, es igual que cualquier otro embarazo. Simplemente lo que se tiene en cuenta es que se da alguna medicación como para evitar patologías que se vieron en forma repetida en los embarazos que atravesaron algún tratamiento de fertilidad, de cualquier tipo. Como usted dijo también, digamos, el tema biológico y el tema emocional, ¿no? De una mamá que ha estado buscando durante mucho tiempo, de que ha sufrido toda esa espera, ¿no? Claro, sí, lógicamente. Se tiene en cuenta eso, el valor biológico de ese ser humano que está dentro de la madre es muchísimo más importante que tal vez un embarazo espontáneo, desgraciadamente, o sea, es raro verlo así, pero la realidad es que tiene más importancia, tiene más valor biológico y entonces los médicos le ponemos mucha más atención y tratamos de, si es necesario, utilizar alguna medicación que no esté contraindicada en el embarazo y que prevenga complicaciones al final del embarazo para que este embarazo llegue a término, no sea prematuro, no tenga complicaciones al final del embarazo, la indicamos obviamente. Pero bueno, al final el nacimiento, la vía de nacimiento es la misma que en cualquier otro embarazo, lógicamente. No es que todos los embarazos que tienen un tratamiento de fertilidad terminan en cesárea y terminan antes, no, para nada. Además, depende, si le pasó a alguna paciente en particular, es porque hay que ver en particular ese caso. Pero tenemos muchas pacientes que tienen fertilidad, tienen la fertilidad disminuida, acudieron a algún tratamiento de fertilidad, se quedaron embarazadas y después tuvieron un parto vaginal normal. Ustedes tienen hoy en día muchísimas herramientas para monitorear ese embarazo. Para monitorear el embarazo y para prevenir complicaciones al final del embarazo. Claro, que por otra parte están reglamentadas en la Organización Mundial de la Salud. No es ningún invento ni un criterio de un equipo, ¿no es cierto? No. Y que ya vienen indicadas en realidad. Las pacientes, como yo te decía, estas pacientes vienen con un tratamiento de fertilidad realizado en un instituto externo, entonces ya vienen con las indicaciones desde el inicio de la gesta, ¿sí? Y son derivadas acá en el primer trimestre con las indicaciones ya dadas. Nosotros lo que hacemos es seguir las indicaciones del obstetra que estuvo en el tratamiento de fertilidad. Doctora, para terminar, algunas preguntas del puerperio. ¿Qué es un entuerto? Un entuerto. Bueno, los entuertos son los más, seguramente lo escucharon más por las tías, las abuelas, ¿sí? Son contracciones uterinas que la mujer sufre en el puerperio inmediato, más que nada, ¿sí? En los primeros 7 a 10 días, ocasionadas por la oxitocina, que es la misma hormona que produce contracciones en el trabajo de parto.
El objetivo de estas contracciones uterinas es disminuir el tamaño uterino, o sea, volver el tamaño uterino a su tamaño normal y eliminar los loquios, que son el sangrado con coágulos que se produce por el lecho placentario que quedó después del nacimiento. Nace un bebé, se desprende una placenta, todo eso de la cara interna uterina, y entonces queda todo un lecho en la parte interna del útero que sangra, y en los días posteriores va disminuyendo el sangrado y van modificando las características de esos loquios, que son las pérdidas de sangre más coágulos. Entonces los entuertos son esos dolores que la madre siente, que son pequeñas contracciones uterinas, y están más relacionados por ahí en el momento de dar la teta, porque cuando uno está produciendo la lactancia, ¿sí?, también se secreta oxitocina, que sirve para la eyección de la leche, y entonces también participa en la contracción uterina. Por eso es tan importante estimular la lactancia en el puerperio inmediato, porque disminuye mucho el sangrado uterino y hace de que la reversión del útero sea un poco más normal y progresiva. Es ¿sí? decir, que son normales estas contracciones. Son totalmente normales. Muchas veces se sienten más en las madres que ya tuvieron un hijo, no así en las que tienen su primer bebé, porque tienen menos números de receptores en el músculo liso uterino, y entonces no se sienten tanto los dolores. Igual esas madres también tienen la respuesta de la oxitocina cuando están dando la teta, pero no tienen entuertos tan fuertes, ¿sí? En cambio, la madre que ya tiene el segundo bebé y a partir de ahí cualquier número de bebés siente en forma más progresiva los dolores del puerperio. Doctora, la contracción del útero en las primeras 24 horas, ni bien terminado el nacimiento, es realmente impactante, ¿no? Es intensa, sí, es intensa, son como las contracciones del trabajo de parto. Por eso es muy importante, que en nuestra clínica lo tenemos bastante aceitado, la indicación de la analgesia en el puerperio inmediato. Claro. Es algo a lo que no hay que tenerle miedo, porque se pueden usar analgésicos que no están contraindicados con la lactancia, que no tienen ninguna contraindicación con la lactancia del bebé, que no tienen contraindicación con el puerperio inmediato, y entonces es muy importante, como cualquier otra cirugía en medicina, hacer una muy buena analgesia en esas primeras 48 horas cuando la madre está internada acá en la clínica, como para que la recuperación del puerperio sea la mejor y la atención del recién nacido sea la más adecuada. No te quedes sin conocerle la cara a tu bebé. Ecografía HD 5D con el Grupo de Atención Materno Perinatal Pueyrredón. Turnos e informes WhatsApp 549-223-519-7123. Algunos consejos para que tengas en cuenta. ¿Qué hacer si tenés una urgencia o emergencia? En caso de urgencias o emergencias, dirigirse por calle Colón Casi Jujuy, en La Guardia, las 24 horas del día. Nuestro equipo de profesionales está a tu disposición siempre para cualquier situación que así lo requiera. Grupo de Atención Materno Perinatal. No te muevas, patita, cara, vamos a ver. Hola, mami. Mi amor, Hola, mami. qué grande. Ya
tapadito ese cachito me queda ahí, pero... Ahí lo tiene. Enorme. ¿A quién se parece? Me parece que se parece al padre. Está muy pegadito de ese lado. Pero bueno, vamos a... Esto cuando yo lo muevo, acá me aparece lo que está adelante, digamos. Claro. No, se ve increíble. Me puedo ir metiendo hacia adentro. Vemos bien la boquita, la pera. Sí. Y podemos también verlo en movimiento, este que se deja hoy. ¿Eso es el cachete o Ese- es una mano? No, esto es lo que te digo que está, Ah, que no es está parte del apoyado. bebé. Ves que está Ah, como ahí está, apoyado sí, ahí. sí, sí. Ahí se ve bien, ¿ves? Yo digo, ¿está cachetón? Ahí lo estás viendo como con una capita, digamos, ¿verdad? Claro. O sea, yo me vengo... Me pongo de este lado, ahí por ahí lo puedo mover un poco, le ponemos un poco el 5D, este efecto de iluminación. Esto no es parte del bebé, esto es parte de, Claro. esta es parte de placenta. Pasa que está muy pegadito ahí, no me deja... Pero bueno, como que está apoyado. Ahora ponete mirando para allá un poquito, vamos a ¿Para ver si... allá? Sí. ¿Así de costado? Sí. Ahí. Vamos a ver si aprovechamos. Bueno, esto que acá se ve negro es porque ya ahí me está poniendo cositas. Pero ahí está, me estaba poniendo cositas adelante. Y ves cómo abre y cierra la boca. Esto es tiempo real, digamos. Genial. Se ve excelente. Sí, un montón. Ahora ponete, a ver ahí, espera, ahí parece que me sacó. Está con el zoom. Hola. Ahí estaba justo con el zoom puesto. Pero yo veo desde esa línea verde. Entonces me bajo. Y ahí estoy viendo. Claro. Entonces esto y esto es estas cositas ahí que Claro. me están molestando. Entonces yo puedo girarlo. Ahí veo un poquito más. Lo que pasa es que esta línea acá ahora es como que está acá. Claro. Yo puedo ponerle este efecto de que esta línea no sea derecha. Y a veces nos deja acercarnos un poco más, ¿ves? Ahí. A veces ahí le corto la nariz. Entonces me voy un poquito más para arriba. Y ahí tengo un poquito. Iluminamos ahí. Sí, se ve muy nítido, la verdad que bárbaro. Acá. Doctor, de las 5 dimensiones, digamos, 3 son las que corresponden al mundo 3D en el que vivimos, ¿no? Solo existen 3 dimensiones. Ajá. ¿Y qué son las otras dos? Se le llamó, algunos le llaman 4D, acá lo vemos, 3D y 4D. Cuando ponemos 3D es un volumen que corre. Cuando ponemos 4D, nosotros tenemos un plano longitudinal y otro la profundidad, que yo puedo ampliarlo o disminuirla. El 4D me está mostrando en tiempo real, es un volumen al lado del otro. O sea que se podría decir que el 4D es el tiempo. El 4D es el tiempo, digamos. Y entonces el 5D. Lo que se le dice 5D, que en este equipo no le dicen 5D, sino
HD Life, es el editar un poco la luz, la iluminación. Sería la iluminación, digamos, la otra dimensión. Claro, para darle una perspectiva, ¿no? Para darle, exactamente. Si nosotros antes del HD Life se veía así, que también se ve muy bien, Claro. que también le puedo editar la luz. Pero hay bebés que se ven mucho mejor con este efecto más real, digamos, en el que le podemos ver incluso con la iluminación, resaltan algunas saliencias o penetraciones de El bebé está oscuro, relieve. doctor, en realidad, ¿no? El bebé está oscuro, exactamente. Lo que sí escucha, sí, ¿no? Hay estudios que hablan de que siente. De hecho, hace mucho tiempo se estimulaban los NST con sonido. Hay algunas canciones inclusive que se dicen que el bebé reconoce. Sí, es todo muy difícil de demostrar, pero seguramente los bebés escuchan el entorno, cuesta creerlo, que está dentro de la panza, pero alguna transmisión materno-fetal hay sin duda. Bueno, acá tenemos las tres dimensiones. Nosotros acá vemos el perfil, acá estamos, este es el punto central del volumen. Esto es como que lo estoy cortando acá a la mitad. Entonces, si yo quiero poner la naricita para arriba, agarro el eje X, me voy para arriba, y también en el volumen, esta es la superficie, digamos, de ese volumen. Ven acá como lo estoy viendo. Esto que me está molestando acá es eso que está ahí. Yo también puedo hacer algún corte y puedo tratar de sacarle esto. A veces no es tan fácil. ¿Y eso que viene a ser Y parte ahí le del saqué útero, lo de que la está viendo placenta? esto de... Pero a veces la superficie, a mí me gusta no editarlos tanto, que quede más natural, ¿no? Lo importante de todo es todo lo demás. A vos no te pregunté, pero sé que te han hecho el scan fetal, la morfológica. Sí. Si no, nunca empiezo así por la cara. No, sí. Pero que de hecho lo que habitualmente hacemos es cambiamos este traductor, que es más chiquito y se ve bien, y completamos el estudio con las medidas convencionales, que mientras vamos tomando las medidas vemos fosa posterior, cerebelo, cisterna magna, septum pellucidum, ventrículos laterales, todo lo que se ve en el scan fetal normal. Aprovechamos a medir el DBP. Ahí bajamos, nos vamos hacia el abdomen. Para tomar la circunferencia abdominal tiene que estar estómago, vena umbilical. Medimos la circunferencia, que nos da bien, 30, 31. Y ya que estamos acá, vemos estómago. Si yo me subo un poquito, tengo que aparecer el corazón hacia la izquierda. Punta de la izquierda, 4 cavidades. Vamos a mirarlo rápidamente. Tabique, 4 cavidades, nos vamos un poquito para arriba. Pulmonar, aorta cava. Hacemos una mini scan fetal. Ahí vemos, este es el típico aorta y pulmonar. Uno de los cortes que se deben hacer siempre. Y bueno, ¿qué nos queda? Columna fetal. Rápidamente vemos un riñón para un lado, un riñón para el otro, columna enterita, los 2 riñones que se miden en antero-posterior, la presencia de aumento de la pelvis o no. ¿Cuánto estaba pesando? La última ecografía, 1.200.
¿Cuánto hace? 2 semanas y media. Le tenés que sumar 400 gramos, más o menos unos 600. Bien. A mí me da unos 700, pero bueno, por ahí está en el percentilo Normal. 60, un poquitito más grande me da a mí. Bien. ¿Cómo se llama el bebé? Genaro. Don Genaro. Bueno, mami, ahí estamos. Muy lindo. La verdad es que se ve excelente. Algunos consejos para que tengas en cuenta. Si necesitas recetas o consultas, comunícate con la Secretaría de 8 a 16 horas. Podés hacerlo al WhatsApp 223-603-1363. Allí podrás averiguar todo lo que se refiere a recetas online, turnos para prácticas y consultas. Grupo de Atención Materno-Perinatal. ¿Ya conoces a tu bebé en 5D? Si estás entre las 24 y 27 semanas de tu embarazo, Mamitas de Hoy y el Grupo Materno Perinatal Pueyrredón te regalan una ecografía 5D. El sorteo se hace todos los meses. Mándanos un mensaje directo en el Facebook de Mamitas de Hoy o de Materno Perinatal Pueyrredón y ya estás participando. Conoce a tu bebé en 5D con Mamitas de Hoy. No te quedes sin conocerle la cara a tu bebé. Ecografía HD 5D con el Grupo de Atención Materno-Perinatal Pueyrredón. Turnos e informes WhatsApp 549-223-519-7123. Ambas, alcohol y tabaco, no están permitidas. No están permitidas porque obviamente el alcohol tiene posibilidad de generar daño de tipo neurológico en el bebé y obviamente en el primer trimestre alteraciones en la morfología del bebé. Entonces, Aunque sean muy bajas dosis. si las dosis son altas, por supuesto, si las dosis son muy bajas, hay muchas menos posibilidades, pero esto está descrito en la literatura y uno tiene que ser muy claro con las madres. El tabaco está claramente relacionado con la amenaza de parto prematuro, con la restricción de crecimiento intrauterino y con la muerte súbita intrauterina. Entonces hay que ser muy claros con las madres que el hábito debe abandonarse. Nosotros no desconocemos la gran dificultad que tienen las personas en general y las embarazadas muchas veces con la disminución y el abandono del hábito. Hay que apoyarlas mucho, pero hay que ser muy firme y muy claro en la recomendación del abandono del hábito. ¿Qué pasa a partir del momento de que la mamá queda embarazada y que no sabe que está embarazada y está consumiendo alcohol o cigarrillos? En general no hay alteraciones. La mayoría de las madres advierte que están embarazadas y tratan de limitar el consumo y en general no tenemos alteraciones, pero lo que hay que dejar muy claro es que los dos hábitos deben abandonarse. ¿Qué pasa con alimentos estimulantes, por ejemplo, café, mate u otros, digamos? Cuando se consumen en forma razonable, no hay ningún inconveniente. Distinto es usar sustancias psicoactivas, obviamente todo tipo de droga exotóxica, marihuana, éxtasis y por supuesto cocaína. La paciente debe entender los altísimos riesgos que tiene para sí y para el embarazo. Obviamente son hábitos que pueden estar absolutamente arraigados en forma personal en la madre y en el contexto materno,
Ahí vamos a solicitar apoyo de las unidades terapéuticas que tratan estas patologías, probablemente acompañamiento psiquiátrico y psicológico, porque este consumo de sustancias sexotóxicas son muy deleterias para la salud de la madre y del bebé. En general, las futuras mamás tienen cierta facilidad motivada en su embarazo en poder dejar el cigarrillo o la ingesta de alcohol, digamos. Muchas sí, muchas sí. Ya la misma sensación nauseosa muchas veces se exacerba con el consumo del cigarrillo personal o cuando huelen el humo del tabaco en el ambiente. Además, quiero recalcar que el ambiente debe de estar libre de humo para la embarazada y para los niños. En realidad, el ambiente debe estar libre de humo y la persona que fuma obviamente tiene que ir afuera de cualquier ámbito, pero especialmente niños y mujer embarazada. Y con respecto al alcohol, salvo que sean pacientes alcohólicas, se abandona el hábito. En general, digamos, en el pasado se registraban más casos, digamos, de mujeres que llegaban con el hábito del tabaquismo, por ejemplo, que ahora eso beneficia, digamos, en parte, que ahora haya mucho menos Obviamente, sobre todo en la curva de crecimiento del bebé, en la posibilidad de tener un parto prematuro y obviamente los índices de muerte intraútero, que en ese sentido cuando la madre abandona el hábito cambia completamente con respecto a las madres que continúan fumando. Con respecto a la prematurez, hay un poco la idea de que un prematuro se maneja y no hay ningún inconveniente desde el punto de vista de la salud. Obviamente las condiciones de maduración pulmonar fetal, con los corticoides, con los cuidados prenatales, con la administración de sulfato de magnesio para proteger los vasos arteriales del cerebro del bebé, ayudan enormemente a que los prematuros disminuyan el riesgo que tienen postnatal de complicaciones. No obstante lo cual, sigue habiendo complicaciones, a veces muy serias, en la salud de estos niños, que los ponen en grave peligro en la neonatología y luego postnatalmente puede haber seguido en los años alteraciones de tipo cognitivas. Obviamente las terapias intensivas neonatales realmente cuidan a estos recién nacidos enormemente, hay muchos más recursos para tratarlos, pero un parto prematuro no debe darse, y menos en el contexto de sustancias exotóxicas. Esto hay que ser muy claro con las madres, que un bebé nazca con 2 kilos o que en 1,5 kg o con 2,5 kg, que daría la impresión de que es un bebé saludable, es cierto, pero los niños deben nacer a término con un peso adecuado.